Yo no recuerdo el momento exacto en que mi cuerpo se rindió, pero sí recuerdo lo último que vi antes de cerrar los ojos. El rostro de mi esposo, Jorge, lleno de preocupación, o al menos eso creí. Me dijeron que fue un accidente doméstico, un mal paso en las escaleras, un golpe seco en la cabeza, y luego, coma. Estuve desconectada del mundo durante 3 meses. 3 meses donde el tiempo siguió avanzando, las decisiones siguieron tomándose, y mi vida fue arrastrada sin mi consentimiento. Cuando desperté, con la garganta seca y los músculos dormidos, lo primero que pregunté fue por él, y lo segundo, por nuestro apartamento. Nadie quiso mirarme a los ojos. Jorge llegó al hospital 2 días después. Traía flores baratas y una sonrisa nerviosa. Me abrazó como si me quisiera, como si no tuviera culpa de nada. Me habló de esperanza, de lo agradecido que estaba de tenerme de vuelta, de lo difícil que habían sido los días sin mí. Pero todo lo que yo sentía era un zumbido dentro del pecho, como si algo no encajara, como si su abrazo fuera una mentira disfrazada de ternura. Me dijo que necesitábamos hablar, pero que esperáramos a que me sintiera mejor. El problema es que en ese hospital, las paredes hablan. Y fue una enfermera la que, sin querer, soltó la bomba. «Qué bueno que ya estás bien. Tu esposo dijo que ya no necesitaban ese apartamento tan grande». Yo no sabía que lo habíamos vendido. Es más, no sabía que él lo había vendido sin mí. Mi cuerpo todavía estaba frágil, pero mi alma empezó a despertar con una furia silenciosa. ¿Cómo alguien puede aprovecharse de tu inconsciencia para quitarte tu hogar? ¿Cómo alguien que duerme a tu lado es capaz de firmar papeles con manos temblorosas de cobardía? No entendía nada. Y cuando lo confronté, ahí supe que la verdad no solo dolía, también ardía. Porque Jorge no negó nada. Bajó la mirada. Se sentó en el borde de mi cama y me soltó lo que sería el principio de mi reconstrucción y de su caída. Jorge se excusó diciendo que lo hizo por necesidad, que los gastos del hospital eran muchos, que estaba desesperado, que no sabía qué más hacer. Me hablaba como si yo fuera una niña ingenua, como si el dolor justificara la traición. Pero algo en su tono era forzado, artificial. Lo conocía demasiado bien. Sabía cuándo mentía, y esa vez su voz temblaba por algo más que remordimiento. Me explicó que el apartamento estaba a su nombre, porque en su momento, por comodidad, yo había confiado en él y firmamos así. Todo fue legal, dijo. Sí, legal, pero no moral. Me vendió como si yo fuera parte del inventario. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo del hospital, oliendo el desinfectante, sintiéndome más sucia por dentro que por fuera. No lloré, no grité. Algo dentro de mí se congeló. Me di cuenta de que durante años yo había sido la mujer que lo apoyó cuando él no tenía nada, que trabajaba doble turno mientras él buscaba la gran oportunidad, que pagó de su bolsa los estudios que le abrieron puertas. Y ahora, lo único que él supo hacer mientras yo yacía inconsciente fue vender lo único que habíamos construido juntos. ¿Eso era amor? ¿Eso era familia? Cuando al fin me dieron el alta, no tenía casa a donde regresar. Jorge me llevó a un departamento pequeño, prestado por un amigo suyo. Decía que era temporal, que todo iba a mejorar, pero yo ya no creía en promesas. Me sentía una extraña en mi propia historia, como si alguien hubiera tomado el lápiz y reescrito mi vida sin preguntarme. Y mientras él seguía con su discurso de «esto fue por nuestro bien», yo comencé a mover mis piezas en silencio. Tenía que recuperarme, tenía que volver a caminar bien, tenía que descubrir la verdad completa, porque algo me decía que el apartamento era apenas la punta del iceberg. Los días siguientes fueron un desfile de silencios incómodos y verdades a medias. Jorge se iba temprano y regresaba tarde, con excusas vagas sobre reuniones, deudas, arreglos pendientes. Yo, por mi parte, fingía ser la misma de antes, dócil, confiada, agradecida, pero por dentro me estaba reconstruyendo.
Día con día recuperaba fuerza en las piernas y en la dignidad. Una tarde, mientras él se duchaba, revisé su mochila. Encontré papeles con firmas recientes, una tarjeta bancaria que no conocía y, lo más revelador, un contrato de arrendamiento a nombre de otra mujer, una tal Rebeca Esquivel. En esa hoja estaba el nombre de mi antiguo apartamento. No me quebré. Lo leí todo en silencio, como si fuera el guión de una película que ya sabía cómo terminaría. Rebeca no era una agente inmobiliaria. Era una joven de 27 años que había empezado a trabajar con Jorge pocos meses antes de mi accidente. Su nombre aparecía también en una factura de hotel, con fecha posterior a mi ingreso al hospital. Esa noche cené con él como si nada. Le pregunté cómo estuvo su día. Le serví su comida favorita. Y mientras él devoraba los tacos al pastor, yo solo lo observaba, recordando cada vez que me hizo sentir pequeña, cada vez que me cortó las alas disfrazando su ego de preocupación. Fue ahí, justo a la mitad de esa cena, cuando se lo solté. Le dije el nombre completo de la mujer. Le pregunté si ella vivía bien en mi antiguo apartamento. Jorge dejó caer el tenedor. Me miró pálido, como si hubiera visto a un fantasma. No respondió. Solo se levantó, salió del comedor y se encerró en el baño. No necesitaba más confirmación, yo ya lo sabía. Él no me había vendido para salvarme, me había vendido para reemplazarme. Ese día me juré que no solo iba a recuperarme, iba a devolverle el favor, con elegancia, con paciencia y con justicia. Esa noche, cuando Jorge salió del baño, intentó actuar como si nada hubiera pasado. Se sentó en el sillón con el control remoto en la mano, como si no acabara de tragarse su propia mentira. Yo, por mi parte, le sonreí. Le dije que no se preocupara, que lo entendía. Quizá fue un momento de debilidad, murmuré. Y lo observé respirar con alivio, como si yo realmente fuera tan ingenua. Pero lo que él no sabía es que ya había empezado a mover mis hilos. Al día siguiente fui al banco con mis identificaciones en la bolsa, esa que nunca había tocado durante meses. Pedí un estado de cuenta, y ahí confirmé lo que temía. Jorge había transferido grandes sumas a una cuenta nueva, no compartida, en plena época de mi hospitalización. No solo me había traicionado como esposa, me había traicionado como socia, como compañera, como mujer que apostó por él cuando nadie más lo hacía. Pero no iba a caer en escándalos. No iba a gritar ni a pelear. Iba a usar el arma que más le temía, mi silencio. Mi estrategia era simple, seguir fingiendo. Cada mañana lo despedía con un beso en la mejilla, mientras en las tardes buscaba un abogado, un contador, un aliado. Encontré a uno, Marcos Aguilar, amigo de mi hermano, discreto, eficaz y acostumbrado a casos de abuso patrimonial en matrimonios. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Y cuando terminé de hablar, solo me dijo, «Vamos a hacerlo legal, pero elegante». En los días siguientes, comencé a visitar discretamente antiguos contactos de trabajo. Recordé que antes de mi caída, yo era una administradora reconocida, que tenía experiencia, reputación y que aún quedaban personas que me respetaban. Poco a poco, armé una red y entre visitas y cafés fui reconstruyendo no solo mi futuro, sino mi nombre. Jorge, distraído en sus mentiras, ni siquiera notó que yo ya no era la misma. Hasta que un día llegó tarde a casa y me encontró en videollamada con una mujer vestida formalmente. Fingí sorpresa. «Ah, es una propuesta de empleo. Nada importante, pero parece que me quieren de vuelta». Su rostro se endureció, su ego tembló, y en ese momento supe, el verdadero juego apenas comenzaba. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. El tiempo comenzó a jugar a mi favor. Mientras Jorge vivía en su burbuja de superioridad, yo tejía en silencio mi red de regreso. Conseguí un empleo freelance que me permitía ganar dinero sin que él sospechara. Guardaba cada peso en una cuenta nueva, a mi nombre,
lejos de su alcance. Reuní documentos, extractos bancarios, capturas de pantalla, contratos antiguos, todo lo que probaría que, aunque el apartamento estuviera a su nombre, el dinero que lo pagó había salido de mí. Con paciencia, fui armando el rompecabezas legal que eventualmente destruiría la máscara de su falsa inocencia. Cada noche, mientras él roncaba al lado, yo leía leyes, hablaba con el abogado o simplemente me visualizaba sentada en la audiencia, con la frente en alto. Una mañana, decidí visitar el edificio donde alguna vez viví, mi antiguo hogar. Toqué el timbre y, para mi sorpresa, fue ella quien abrió. Rebeca, más joven que yo, con esa sonrisa inocente que usan las personas que no saben, o se hacen, que están metidas en algo sucio. Le pregunté si Jorge vivía ahí. Dijo que no, que solo lo veía de vez en cuando, y que él le había dicho que el lugar era parte de una inversión, pero que la dejaba quedarse porque le tenía cariño. No quise gritarle. No era ella el problema. Solo me despedí con una frase que le quedaría sonando por dentro. Cuida bien este lugar, querida. Fue mío antes de que tú nacieras. Y me fui. El plan ya estaba trazado. Reunir todas las pruebas, presentar la demanda, dejar que la ley hablara por mí. Pero no iba a hacerlo sola. Contacté al único testigo que podría ayudarme a destruir su historia, su propio primo, Daniel, con quien Jorge había peleado hace años por temas de dinero. Daniel no me tenía cariño, pero sí resentimiento contra él. Me confirmó que Jorge no estaba en ruina cuando me vendió, que había recibido un dinero grande de una inversión fallida, que nunca me mencionó, así que no fue desesperación. Fue traición fría y calculada. Y con eso, ya tenía la pieza que me faltaba para ejecutar el golpe final. La demanda se presentó un martes por la mañana. Fue discreta, silenciosa, precisa, lo suficiente para no levantar sospechas, todavía. Jorge seguía creyendo que yo era esa mujer rota que despertó del coma sin voz ni fuerza. No sabía que cada día en que fingí debilidad fue una estrategia, que cada lágrima que no solté era una declaración de guerra. El abogado Marcos me dijo que el proceso podía tardar, pero que teníamos argumentos sólidos para probar abuso de confianza, falsedad patrimonial y ocultamiento de bienes comunes. Mientras él avanzaba en lo legal, yo seguía recuperando mi presencia en el mundo real. Me contrataron oficialmente para volver a la empresa donde trabajaba antes del accidente. El recibimiento fue cálido, humano. Me sentí vista. Me sentí viva. Fue entonces cuando Jorge comenzó a notarlo. Me vio saliendo con ropa formal. Me escuchó reír por teléfono. Me preguntó con falsa dulzura si estaba viéndome con alguien. Respondí con calma, sí, conmigo misma. Él sonrió nervioso. Yo ya no. Comenzó a revisar mis cosas, mis llamadas, mis correos. Buscaba pruebas de una traición que no existía, cuando él era el único traidor en esta historia. Me pidió que fuéramos a terapia de pareja. Dijo que quería reconstruir lo nuestro, que sentía que nos estábamos alejando. Yo le respondí que no era un alejamiento, era un despertar, y que él no estaba invitado a mi nueva versión. El día en que recibió la notificación judicial fue glorioso. Yo estaba en la cocina preparando café. Escuché cuando tocaron la puerta. Vi por la mirilla, un oficial, con un sobre en mano. Jorge firmó sin saber lo que era. Cuando abrió el sobre, su rostro palideció. Me buscó con los ojos, como si aún tuviera derecho a mi mirada. «¿Qué es esto?», preguntó. Le respondí sin levantar la voz. «Es la factura de tu traición». Salí al balcón con mi taza. Respiré profundo. Por fin, el aire ya no olía a encierro. Olía a libertad. Después de recibir la notificación, Jorge cambió el guión por completo. Su arrogancia habitual se volvió torpeza. Ya no salía de casa con la frente en alto, sino con pasos inseguros y mirada baja. Intentó actuar como el esposo perfecto. Me preparaba el desayuno, me abría la puerta del coche, me decía que todo iba a estar bien. Pero sus gestos eran vacíos, como si supiera que estaba tocando una puerta
que ya nadie abriría. Yo lo observaba en silencio, sin devolverle el juego, porque en mi interior ya no había rencor, había justicia en construcción. Cada mirada fingida de amor que me lanzaba era un eco de su culpa, y eso, por sí solo, era un castigo exquisito. Intentó incluso hablar con mi abogado. Le dijo que todo se había malinterpretado, que yo estaba emocionalmente afectada por el coma y que tal vez no estaba tomando decisiones con claridad. Fue su error más grande, porque esa mentira fue fácil de destruir. Presentamos informes médicos, pruebas psicológicas y hasta testimonios de mis colegas de trabajo, quienes confirmaron que mi lucidez era incuestionable. El juez rechazó sus argumentos sin pestañear. Jorge quedó mudo en la audiencia preliminar, mirando al suelo como un niño sorprendido, robando algo ajeno. La humillación era evidente, pero lo que más le dolía era mi silencio, porque yo no celebré, no grité, no lo acusé en voz alta, solo mantuve mi postura firme, serena, y eso lo quebraba más que cualquier insulto. En casa comenzó a tener crisis de ansiedad. Caminaba por la sala como un león encerrado, hacía llamadas a escondidas, escribía mensajes que borraba antes de enviarlos. Una noche se sentó frente a mí y me pidió que parara todo, que él me amaba, que no podía perderme. Me sostuvo la mano como si buscara algo que ya no existía. Yo la retiré con suavidad y le dije: «No me perdiste cuando firmaste los papeles. Me perdiste el día que me diste por muerta, aún estando viva». A partir de ese día, Jorge dejó de fingir. Ya no hubo flores en la mesa, ni cenas improvisadas, ni excusas tibias. Lo que vi frente a mí fue a un hombre derrotado por sus propias decisiones. Se volvió huraño, callado, se encerraba durante horas en el cuarto de visitas. Yo no lo buscaba, no le preguntaba nada, y ese silencio lo enloquecía más que cualquier reclamo. Él quería guerra para poder justificarse, pero yo ya no peleaba. Porque no se trata de gritar más fuerte, sino de elegir cuando ya no vale la pena responder. Y yo ya no le debía explicaciones. Él fue quien firmó mi ausencia mientras aún respiraba. Una tarde, al volver del trabajo, noté que Jorge no estaba en casa, tampoco su ropa. Sobre la mesa, una hoja escrita a mano con torpeza. «Necesito tiempo para pensar. Esto nos está haciendo daño a los dos». No me sorprendió, tampoco me dolió. Era el desenlace lógico de alguien que había huido desde mucho antes. Cerré la puerta, me serví una copa de vino y encendí una vela en la sala. Me senté en el sillón y por primera vez, en mucho tiempo, sentí paz. Ya no tenía que fingir ni cuidar a nadie, solo a mí. Mi abogado me llamó esa noche para confirmar que Jorge había intentado mover dinero de la cuenta conjunta y que se lo impidieron legalmente. Poco a poco, todo lo que él intentó esconder se le estaba escapando de las manos. Lo más irónico fue lo que pasó días después. Una vecina me escribió por redes sociales. Me dijo que había visto a Jorge rondando el edificio de mi antiguo apartamento. Lo describió como un fantasma arrastrando los pies. Me dio risa, pero también tristeza, porque en el fondo yo también había amado a ese hombre, a la versión de él que creía en nosotros, a la que me juraba protección cuando yo aún creía en promesas. Pero esa versión había muerto el día que vendió nuestro hogar para comenzar una vida sin mí. Ahora solo quedaba su reflejo, y el mío, más fuerte, más sereno, más libre, casa que ya no me dolía. En esos días me dediqué a mí. Decoré el departamento como yo quería, sin consultar a nadie. Compré plantas, cambié las cortinas, llené los espacios de mi aroma, de mi presencia, de mi renacimiento. Empecé a recibir amigos que hacía años no veía, retomé pasatiempos que había abandonado por falta de tiempo y comencé a escribir en un diario que se volvió mi refugio emocional. Cada página era una declaración de independencia. Cada palabra, una prueba de que seguía viva, más viva que nunca. Pero la paz fue interrumpida por una visita inesperada. Un domingo por la mañana, Jorge apareció en la puerta. Estaba más delgado,
con ojeras profundas y un ramo de flores marchitas en la mano. Me miró como si yo aún le debiera algo, como si mi perdón fuera una obligación. Me pidió entrar. Dudé, pero acepté. Se sentó en la misma silla donde, meses atrás, me había mentido sin pestañear. Esta vez, sin embargo, parecía roto. Me dijo que todo le había salido mal, que Rebeca lo había dejado, que el dinero se le había terminado, que el apartamento ya no era suyo, lo había tenido que traspasar para pagar deudas que él mismo generó. Yo lo escuché sin interrumpir. Cada frase suya era un ladrillo cayendo sobre su propia ruina. Cuando terminó, me miró suplicante y dijo, con voz temblorosa: «Perdóname, por favor, te juro que he cambiado». Quise reír, pero no lo hice. Me incliné hacia él y le respondí con la voz más serena que pude reunir: «No tienes idea de cuánto me alegra saber que al fin tocaste fondo, porque es ahí donde uno decide si se queda o si empieza a escalar. Pero yo ya no estoy abajo contigo». Se levantó sin decir más, salió lento, cabizbajo, y esta vez no cerró la puerta, como si supiera que ya no tenía derecho ni a eso. Tras su partida, no hubo alivio inmediato. Me quedé mirando esa puerta abierta por varios minutos, como si aún esperara que volviera a tocar, a gritar, a intentar otra escena de arrepentimiento barato. Pero no. Se fue, esta vez de verdad, y entonces lo sentí. No tristeza, no enojo, sino dignidad, porque por fin entendí que no había sido mi culpa, que confiar no fue un error, pero sí lo fue dejar de ver por mí. Me preparé un café fuerte, puse música suave y comencé a organizar los documentos del juicio. Faltaban 2 semanas para la audiencia principal. Era hora de cerrar este ciclo con la cabeza en alto y la frente limpia. Durante esos días recibí una llamada inesperada. Rebeca. No supe cómo consiguió mi número, pero lo que me dijo me dejó helada. Me pidió disculpas. Dijo que Jorge le había prometido una vida de lujos, de estabilidad, y que ella, ingenua, le creyó, que nunca supo que el apartamento había sido mío, que la noche en que lo confronté, algo en ella cambió. Y cuando él comenzó a gritarle por pedir explicaciones, entendió con quién estaba realmente. Me confesó que él le había dicho que yo ya no despertaría, y que por eso era momento de seguir adelante. Me costó tragar saliva, pero le agradecí su sinceridad, porque sin saberlo, Rebeca me había dado la última pieza que faltaba. Con esa información, mi abogado ajustó la estrategia. Presentaríamos no solo los documentos financieros, sino también testimonios que comprobaban que Jorge había planeado reemplazarme mientras yo estaba en coma. No era solo una cuestión legal, era moral, y el tribunal lo vería. No quise venganza agresiva, ni castigo físico. Quise lo que él jamás esperó: enfrentar la verdad, pública, formal, con pruebas, con hechos, con serenidad. Yo no necesitaba gritar, solo contar mi historia y dejar que la justicia hiciera el resto. La sala del juzgado tenía un frío distinto. No era de aire acondicionado, era el frío de las verdades que por fin iban a salir a la luz. Me senté derecha, vestida con la misma elegancia que él siempre intentó opacar. Jorge estaba del otro lado, más delgado, con el traje arrugado y el alma a la vista. No me miraba. Solo bajaba la cabeza como quien sabe que el veredicto no depende de un juez, sino de su propia conciencia. El proceso comenzó. Se leyeron los documentos. Se presentaron los movimientos bancarios, los contratos firmados durante mi coma, las transferencias dudosas. El juez no tardó en levantar una ceja, y eso ya era una victoria. Pero lo más fuerte vino cuando el abogado presentó el testimonio de Rebeca, leído en voz alta por el secretario. Cada palabra era una daga. Me dijo que su esposa no iba a despertar, que era momento de avanzar sin mirar atrás, que el apartamento ya no le pertenecía a nadie. El silencio en la sala fue absoluto. Jorge cerró los ojos, respiró hondo, pero no interrumpió, porque no había forma de desmentir lo evidente. Yo no lloré, no temblé. Solo me permití sentir orgullo por haber llegado hasta ahí sin convertirme en lo que él quiso que fuera.
invisible. Después de las pruebas, me permitieron hablar. Me levanté y conté mi historia con la voz firme y el corazón limpio. Hablé de la traición, de la soledad, de la reconstrucción. No hablé con odio, hablé con verdad. Dije que no buscaba destruir a nadie, sino recuperar lo que era mío. Mi nombre, mi esfuerzo, mi dignidad. El juez escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, sentí que no necesitaba nada más. Mi venganza ya estaba hecha, no con fuego ni gritos, sino con verdad, pruebas y elegancia. El veredicto llegó días después, pero yo ya sabía la respuesta. Había algo en el rostro del juez, en la forma en que miró a Jorge tras escuchar mi testimonio, que me lo había confirmado. El dictamen fue claro. Jorge fue declarado culpable de fraude patrimonial y abuso de confianza. El tribunal ordenó la devolución proporcional de los bienes, una compensación económica por daño moral y, lo más simbólico, la inhabilitación de cualquier administración conjunta futura conmigo. Legalmente, ya no podría decidir nada relacionado con mi vida, ni con mi nombre, ni con mi dinero, ni con mi historia. Y eso fue mi libertad definitiva. Salí del juzgado caminando sola, pero sin sentirme sola. Cada paso era una afirmación. Sobreviví al coma. Sobreviví a la traición. Sobreviví a él. En la puerta me esperaba Marcos, mi abogado, quien me estrechó la mano sin decir nada. No hizo falta. El silencio también tiene voz, y a veces grita más que cualquier victoria ruidosa. Días después, Jorge me escribió un correo largo, lleno de excusas, frases de autoayuda, promesas de cambio. Decía que todavía me amaba, que ahora entendía todo, que le dolía haber perdido la única persona que creyó en él. Lo leí sin prisa, y luego lo eliminé sin responder, porque no todas las historias necesitan epílogo. Algunas solo deben cerrarse. Hoy vivo en otro lugar, no tan grande como aquel apartamento, pero mío, lleno de plantas, luz y silencios que ya no pesan. Volví a rodearme de personas que me inspiran, retomé mis proyectos, y todas las noches escribo en mi diario una frase que se ha vuelto mi lema: lo que me rompió, me reconstruyó, y lo que me traicionó, me empujó al despertar. No guardo rencor, guardo memoria, porque la justicia no siempre es venganza, pero a veces se parecen. Y cuando esa justicia llega con elegancia, verdad y silencio, es imposible no reconocer su poder. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces el mayor grito es el silencio.